Buenas, mi nombre es Juan Manuel Pérez y voy a hacer la exposición de la España multilingüe, lengua y política lingüística de España. Sabemos que en España se hablan muchas lenguas, aparte del castellano, que es la lengua oficial del Estado. Se habla el catalán, el gallego, el euskera. Sabemos que algunas son cooficiales, pero ¿y las que no son cooficiales? ¿Por qué? Porque tenemos varias lenguas que no son cooficiales, como son el asturiano, el aranés, occitano, que se habla en el Valle de Arán, y también el aragonés. Son tres lenguas que no son consideradas como cooficiales. Y vamos a ver, concretamente nos vamos a centrar en el estado del asturiano, en el Principado de Asturias. Aquí en el índice veremos cómo se va a desglosar el trabajo. En primer lugar tenemos el texto científico del que vamos a hablar. En segundo lugar, el desarrollo del tema, dentro del cual he incluido algún apartado que he considerado de interés. En tercer lugar, pasaremos con el texto periodístico. Y finalmente nos iremos a las preguntas, que las he hecho a través de EducaPlay, y a la referencia bibliográfica. Aquí me ha parecido muy interesante poner el mapa, que es de las zonas en las que se habla asturiano. Para empezar, el asturiano es una lengua que se habla desde hace 8 siglos, en Asturias y en la comunidad de Miranda, en Portugal. Es una lengua a la que muchos denominan astur-leonés, y bueno, aquí en el mapa podemos ver muy bien sus distintas variedades, o variedades dialectales, o sus distintas variedades, como son el asturiano central, el asturiano occidental y el asturiano oriental. Bueno, también podemos comentar que interesante que también en Asturias se habla el gallego asturiano, que como su nombre indica, pues una mezcla entre el gallego y el asturiano, y se habla en Asturias. A continuación vamos a pasar con el texto científico. Antes de empezar con el texto científico, es importante, o creo de interés, comentar que en Asturias, en el año 81, se hizo una encuesta en el Principado de Asturias para ver la gente que hablaba asturiano por aquellos años. Y el resultado fue muy... En el año 2003, me he equivocado. En el año 2003 fue cuando se realizó este estudio y contaban con 1.075.381 personas. Al realizar el estudio, constataron que un 32,5%, es decir, algo más de 350.000 personas, eran hablantes de asturiano. Son cifras que a lo mejor hoy en día nos pueden parecer cifras bajas, pero para entonces eran altas en comparación con las que tenemos hoy, que son bastante más bajas, por desgracia. Después también vamos a comentar que en el territorio de Miranda, también en el año 2001 se realizó un estudio y contaban con 8.256 personas para realizar el estudio. Y fue bastante sorprendente porque había 4.500 hablantes efectivos de mirandés, de esa comunidad. Y también nos consta que había 6.500 hablantes potenciales de la lengua. Es decir, no la tenían como lengua materna o no tenían el mismo dominio. Antes de empezar, también comentar por encima que en España el tema de las lenguas cooficiales, el Estado deja en manos de las comunidades autónomas la labor de entender esa oficialidad. Y claro, pues entonces en algunos estados pues se entiende distinto. En concreto aquí en Asturias, en el año 98 se promulgó una ley que fue bastante importante y la vamos a ver ahora. Pero antes vamos a hacer un breve paso por la biografía de la autora de este artículo, la cual es doctora en lingüística románica y se interesa mucho por la lingüística rumana, española y portuguesa. Esta última explica que estemos comentando este artículo, ¿no? Y la verdad que hace una reflexión bastante interesante sobre la situación sociolingüística en la que se encuentra esta lengua, tanto en España como en Portugal, que son lenguas que actualmente están en estado de minorización. De hecho, España ya, no recuerdo por qué año fue, pero la incluyó como dentro de la lista de lenguas minoritarias, junto con el aranés y el aragonés. Incluyó esas tres lenguas como dentro de las lenguas minoritarias. También vamos a analizar el estatus jurídico y la política lingüística de ambos estados, cómo han tratado estas lenguas. Y analizaremos las medidas que tomaron y veremos si fueron efectivas o no
¿Y por qué no fueron efectivas, en caso de que no lo fueran? Bueno, en la introducción al texto lo que hace es comentar la situación, como hemos dicho en la diapositiva anterior, comentar la situación sociolingüística en la que se encuentra el asturiano en estos dos distintos estados y ver el estatus que tiene en los respectivos países. El objetivo del texto es analizar por qué estas lenguas autóctonas de estos lugares, con el paso del tiempo, han ido desapareciendo en número de hablantes, cada vez menos hablantes. Y también explicaremos cuáles son esos reconocimientos que hay que dotarle a las lenguas y los privilegios que hay que dotarles para que estas variedades se reaviven dentro de nuestro territorio, ¿no? Bueno, y de Miranda también, que son medidas importantes, pero claro, hace falta la ayuda del gobierno, si no es imposible. La relación con la asignatura. Este tema está muy relacionado con la asignatura debido a la fragmentación del Estado, porque en Asturias se estandarizó el asturiano. Y como hemos comentado antes, si no recuerdo mal, cada vez que se quiere estandarizar una lengua, normalmente siempre se toma la variedad central. Se da en muchísimos casos no solo aquí en España, muchísimas otras lenguas que quieren unificarla, pues cogen la variedad central. Y en este caso, pues cogieron la variedad central de Asturias, para hacerlo en Asturias. Y lo que pasa es que, en la ley en concreto del 198, que la vamos a ver justo ahora, en esta ley, Ley 198 de 23 de marzo de uso y promoción del bable asturiano. En esta ley se prometió que se iba a usar en la escuela, se iba a promover en los medios de comunicación, la edición editorial, el desarrollo de contenido en asturiano ya en general, y claro, después su puesta en práctica fue otra. En Portugal se hizo un proyecto de ley también de reconocimiento oficial de derechos lingüísticos de la comunidad mirandesa. Pero el tema de Portugal es algo más curioso, porque allí en Portugal el mirandés es lengua cooficial del Estado. Y sin embargo, aquí en España, el asturiano, sin ser lengua cooficial, ambas gozan más o menos de un estatus similar. No están legítimamente reconocidas como debería de ser. Resultado de esta reforma, como bien hemos dicho, en Asturias no es cooficial, es considerada lengua minoritaria y se crearon muchos órganos consultativos como pueden ser el ALA, la Academia de la Lengua Asturiana, y otros órganos que también han sido de gran ayuda para el fomento del asturiano, como allí en Asturias tienen un centro de toponimia. También crearon una gramática asturiana, otras páginas que también son interesantes, como Letras Asturianes, también ha hecho mucho y hace por el asturiano. Y lo que hemos dicho, aquí en Portugal, a pesar de ser cooficial, carece de prestigio, porque es que se le concedieron 2 horas semanales de clase. En su comienzo, cuando se implantó el mirandés, se le concedieron 2 horas de clases semanales y encima la lengua de docencia no era el mirandés, era el portugués. Entonces no supuso tampoco un gran avance ni una gran mejora para la expansión de la lengua. Bueno, esto es muy interesante porque aquí vemos concordancia y divergencia entre el asturiano y el mirandés. Aquí vemos que realmente se parecen muchísimas palabras, son prácticamente iguales, pero también podemos ver alguna variación, como en el caso asturiano, que tiende más al castellano, a parecerse más al castellano, y en el caso del mirandés tiende más a parecerse al portugués, porque es su país. Entonces, aquí vemos señor, señor, mayu, mayo, maya, maya. En este caso sería igual, 4, 4. Vemos aquí cómo se asemeja más este 4 en mirandés al portugués. Cojo jabón, cojo jabón. Es muy, muy similar. Proceso de estandarización y normativización. Normas ortográficas, gramática de la lengua asturiana, diccionario. Todos estos
órganos, por así decirlo, contribuyen a, bueno, la creación de un asturiano, porque como hemos dicho antes se unificó todo y todas estas han contribuido a ello, a formar la lengua asturiana actual. Entonces es bastante importante. Vemos aquí que la gramática de la lengua asturiana se fundó en el 98, normas ortográficas en el 81, mucho más antiguo, y finalmente el diccionario de la lengua asturiana en el 2000. Y bueno, aquí también observamos como en Portugal han hecho por crear también una ortografía, una gramática, unas reglas, que ese es el fin al cabo de una lengua. Vemos la propuesta de Convención Ortográfica Mirandesa en el 95, después más tarde en el 99 una Convención Ortográfica. Vemos cómo se empieza a querer estandarizar todo. Aquí vemos el uso del asturiano en situaciones formales y informales. Esto es muy importante, porque aquí vemos cómo la gente tiende en los contextos más formales a utilizar el castellano y desprestigiar el asturiano, que bueno, que no debería ser así, ¿no? Porque es su lengua. Aquí vemos como a la hora de hacer las compras se utiliza más el asturiano que el castellano que el asturiano, tanto en el trabajo como a medida que va aumentando la formalidad del asunto va aumentando la tendencia a utilizar el castellano. Y aquí en Portugal vemos exactamente lo mismo, pero al revés, entre el mirandés y el portugués. A medida que la situación va siendo más formal, en el médico, se tiende más al portugués, muchísimo más. Esto es una pena porque así se pierden las lenguas. Si uno mantiene su identidad propia, no se mantendría. Conclusiones. Bueno, tras leer este artículo podemos sacar varias conclusiones. Que toda lengua autóctona debe ser respetada, reconocida y estandarizada. Pero sobre todo, tiene que ser querida por la comunidad de habla. Si la gente se avergüenza de su lengua propia, muy poco tiempo va a durar esa lengua. Es necesario también respetar las diferentes variedades y dialectos de una lengua. Esto es muy importante. Antes hemos dicho que para estandarizar una lengua se coge siempre lo que es la variedad central, ¿no? Todas son respetables, sea del norte, sur, este y oeste, sea oriental, central, occidental, todas son respetables, ninguna es más correcta que otra y todas hay que respetarlas. Porque gracias a ello gozamos de un gran léxico, de coger de allí, de aquí, de esto. Gracias a eso se forma un gran léxico en las lenguas, con las aportaciones de varias partes. Y bueno, hay que saber apreciar el patrimonio cultural, porque al fin y al cabo la lengua nada más que simplemente es el patrimonio cultural que hay detrás. En la opinión personal, este tema me ha gustado mucho y me ha llamado la atención desde que era bien pequeño, porque yo mismo he tenido la oportunidad de escuchar a miembros de mi familia hablar en esta lengua. Y bueno, desde siempre me ha llamado mucha atención, me ha gustado mucho su oralidad, también al escrito, y me parece muy bonita. Pero también creo personalmente que debemos tener claro que reavivar una lengua o recuperarla no es una tarea fácil. Es decir, se necesita de planificación lingüística y labor que realizan instituciones como, ya hemos dicho antes, la Academia de la Lengua Asturiana u otra. Algún día se conseguirá el objetivo establecido por los hablantes de esta lengua, que ésta se hable, conseguir la cooficialidad y que goce de prestigio en toda la comunidad. Pero aquí viene puesto que, sobre todo en los jóvenes, porque si no le enseñamos las lenguas a los jóvenes para que lo hablen ellos, no se las vamos a enseñar a los mayores. Los jóvenes son las generaciones futuras, son los que nos va a permitir que se siga hablando. A continuación vamos a hablar del texto periodístico. Hay que salvar al asturiano de la desaparición. Este autor es un político español y actual presidente del Principado de Asturias y el licenciado en Derecho. Y aquí hace una reflexión muy interesante porque hace un llamamiento a la defensa del asturiano con el fin de evitar su desaparición en territorio. A continuación vamos a comentar que para el Estatuto de Autonomía se precisa el respaldo de 27 diputados. Y este mismo, Adrián Barbón, afirma que en estos momentos los partidos que están a favor de la oficialidad del asturiano en Asturias suman unos 26 diputados. Es decir, ya le falta uno para
Y estos partidos son PSOE y Podemos. Por otro lado, Adrián Barbón defiende una cosa que para mí es muy importante, que antes lo hemos dicho, que es trasladar la lengua del abuelo a los nietos. Sí, es decir, si a las generaciones jóvenes no se les enseña a hablar en asturiano, no se les enseña esta lengua, no se les transmite, no la van a adquirir como suya y van a preferir el castellano. Esto es algo muy positivo, ya que como hay que fomentar el lenguaje a las generaciones jóvenes, así es como se extiende y se adquiere como lengua materna. El elegir este texto, bueno, se debe que podemos ver en él una situación de defensa hacia el asturiano, por parte de este político. Vemos como hay un sentimiento de identidad que sienten los miembros bilingües de esta comunidad. Ya no solo de los que me hablan en este texto, sino muchos miembros de la comunidad asturiana se sienten bilingües. Y eso es una muestra de sentimiento de identidad. Y también vemos la lucha por la cooficialidad del asturiano en España, que para mí es uno de los más importantes, porque, y para mí uno de los más importantes, el patrimonio cultural. Aquí Adrián Barbón defiende que esta lengua es patrimonio cultural nuestro. Entonces, forma parte de la historia y me parece algo bonito que lo haya mencionado además de esta forma, ¿no? Dice en asturiano, el patrimonio inmaterial también es patrimonio cultural y no podemos dejar que se pierda. Dice toda la verdad, la verdad. Mi opinión al respecto, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que para que tanto el asturiano como el mirandés se recuperen en sus lugares respectivos, tanto en Asturias como en Miranda, hace falta que diversas instituciones regulen el estudio de estas lenguas en el país. No solo vale con la creación de una academia, no, el gobierno tiene también que tomar riendas en el asunto y trabajar en conjunto para llevar a cabo este proyecto. De nada sirve que los gobiernos permitan que se estudia en la escuela un par de horas, si es que apenas no merece la pena. No es justo que permita que se den un par de horas de clases semanales a una lengua que es autóctona de allí. Bueno, y por otro lado, vista la fuerte tendencia creciente en defensa del asturiano en los últimos años, yo creo personalmente que esta lengua va a avanzar seguro. Pues en estos últimos años hemos visto una fuerte tendencia a favor del asturiano. Y vemos también cómo ha aumentado el número de publicaciones en asturiano. Y bueno, esta última es verdad que la considero como un buen paso para construir un futuro para la lengua, porque si la gente empieza a escribir, a publicar en asturiano, al fin y al cabo esa información va a llegar a muchas personas. Y también por el final me gustaría comentar que en los últimos años se ha avanzado con este tema del asturiano en el sentido de que se han incorporado niveles que hacen referencia con el marco común europeo de las lenguas. Y van desde la A1 hasta el C1, el avanzado. Y para mí ese es uno de los grandes pasos para la recuperación del asturiano. Para mí eso es un gran paso que si no recuerdo mal, el mirandés no se han establecido niveles. Bueno, aquí tenemos las preguntas que he elaborado del tema en EducaPlay. Y aquí nos encontramos con la bibliografía del texto científico y con la bibliografía del texto periodístico. Muchas gracias.